amado oso en el día de hoy. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, hermano. ¿Cómo estás? Yo tengo que hacerlo como siempre. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más o un episodio menos, depende cómo lo miren, pero mirá el color que tiene ese señor. Mirá lo que es Bueno, esto. por Color favor, caribeño. color caribeño y ese jopo, papá. Ese Dios, jopo. este jopo no me lo corto hasta el año que No, hasta viene. que tengas tipo el tío Cosa, tipo una cosa ahí Claro. colgando. Bueno, Bueno, ¿cómo como estás, vos con el che? bigote, ya está. Sí, No te olvídate, lo, no ha te lo... vuelto. Yo hago así, vos haces Yo hago así. así, ha vuelto mi bigote, Ah. no lo puedo creer, estoy muy contento. Le falta un ¿Y poquito de cómo? amor igual, ¿eh? Le falta un poquito de amor, Dale. pero... Bueno, De a ¿cómo poco, estás, de a poco. che? Bueno, muy bien, perdón la tardanza, Corriendo, me no tardé unos importa. 2 minutos. O sea, fue algo muy loco. De hecho, yo a las 6 y pico de acá, de donde estoy acá en Punta Cana, Míralo al oso. República Dominicana, y me olvidé por completo que acá hay una hora menos. No, Entonces, yo tengo... claro, o sea, dije, vale, me voy tranquilo, me voy a pegar una duchita, voy a comer algo, qué sé yo. Y de repente fue, Luca me dice, yo ya estoy acá. Ah, bueno, bueno, Me dice, tranqui, bueno, o en un sea, rato estoy, me dice. en un rato Y le estoy. pongo, ¿en un rato cuánto? O sea, son las 8. Y además yo No, diciendo, me qué dice. ansioso este pibe. Bueno, soy ansioso, tengo problemas de ansiedad, no lo vamos a negar, No, pero... pero claramente el problema era yo. Bueno, ¿cómo estás, che? ¿Vamos a arrancar? ¿Vamos al hueso? ¿Te parece? Muy bien, sí, espectacular. De hecho, bueno, nada, otra vez gracias como siempre para arrancar. Gracias por el espacio, gracias por dedicarte unos minutos también a escuchar algo nuevo y sobre todo a estar, el tiempo que le dedicas a esto, es increíble, así que gracias. Un placer. Eh, bueno, A por vamos ello. a arrancar un poquito, Yo tengo vamos a mi intentar, lapicera, tengo mi bien, lapicera y mi agenda, porque nada, yo voy a ir aprendiendo también un poco de este mundillo loco llamado trading. ok, ok. Bueno, para arrancar un poquito, vamos a contarle un poquito a la gente que vamos a estar hablando un poquito de Forex, un poquito de los mercados. Vamos a arrancar hablando de la terminología o los primeros ítems más importantes para entender la parte técnica del trading, que es estructura de mercado y tipos de estructura de mercado, y las vamos a poder ir definiendo un poquito y viéndolas en el gráfico, obviamente, ¿no? Que es lo más importante. Por ahí Perfecto. mucha gente lee de libro, mucha gente empieza con cursos por ahí donde son mucho, digamos, desde lo teórico. eh, y por ahí falta mucho de la parte práctica o de la parte de ir al hueso, ir al gráfico. Entonces yo, obviamente, con mi carrera de base, que es la psicopedagogía, siempre voy mucho más a lo práctico. Escucho muchas voces atrás Ah, puede tuyo, ser, ¿puede puede ser. ser? Yo me silencio, yo me silencio. Yo me... Dale. Cualquier cosa igual, anda chiflándome. Un poco la idea acá es que vayamos no a hacer un super curso, pero no es una idea, sí es hacer un approach para que la gente pueda empezar a tener conciencia también de estos mercados y tener la idea también de que, bueno, están pudiendo invertir en un NFT, poder invertir obviamente necesitas comprar Ethereum, poder comprar alguna cripto para comprar algún NFT dependiendo la red en la que está y sabiendo en qué momento está comprando, poder detectar en qué momento poder comprarse un poquito más abajo o un poquito más arriba, ¿sí? Eh, Bien, un poquito de lo que hablamos el otro día, Forex es un mercado bursátil más, un mercado digital, ¿sí? Donde nosotros los minoristas lo que estamos usando son brokers, ¿sí? Que son como empresas, como compañías, se entiende, enormes, que lo que permiten es que con tus capitales chicos vos puedas ir poniendo en estos brokers y los uses para apalancarte o para usarlos y poder operar en los mercados de la bolsa, ¿se entiende? Puedes operar acciones, puedes operar, en este caso Forex es exclusivamente más que nada lo que es divisas, puede ser las comparaciones o las paridades de monedas fuertes o monedas no tan fuertes, pero en este caso nosotros operamos las más fuertes, como son el euro, el dólar, la libra esterlina, el dólar australiano, el dólar canadiense, ¿sí? Todas esas monedas a nivel mundial, lo que tienen, obviamente tienen su propio precio,
¿sí? Tienen su propio precio intrínseco, o sea, el dólar vale un dólar y demás, pero tienen un valor en comparación con otra moneda, ¿sí? Donde con eso justamente es el intercambio o el arbitraje de las mismas, o sea, es decir, cuánto vale un dólar y cuánto vale un euro, bueno, en esa diferencia es donde uno trata de conseguir alguna ventaja y demás. ¿Se entiende eso como en un, llamémoslo, un intercambio tradicional, cuando vas a una cueva, cuando te vas de un país a otro? ¿Se entiende que vos tenés pesos argentinos y te vas al banco para comprar dólares en el banco? O te compras un euro, qué sé yo, te van dando En según el en el banco, banco. ¿sí? No, Exacto, en en el el banco. banco se compra, En ¿sí? el banco. A ciento y pico que está el dólar, ¿o no? Claro, creo que 150 debe estar Sí, hoy, no sé, barato, barato, ¿no? Muy buen baratísimo. país, Exacto, y muy además barato en lo que Argentina. tiene más que nada, sobre todo en Argentina, un país tan abierto, podemos comprar ilimitado, o sea, y además por la reserva que tenemos y demás, la Exacto. verdad que en ese sentido, eh, nada, se lo recomiendo a todo el mundo que pueda ir a comprar al banco. Bueno, entonces, más allá de Humor de negro la dentro de... del humor negro, de hacernos cargo del país donde estamos y de amarlo así como tal. Bueno, en esos intercambios tradicionales que siempre hicimos de cuando vas de un país a otro y demás, o cuando retornás del país y cambias, exactamente lo mismo se hace de forma digital. ¿Sí? Esto es Forex. ¿Sí? Entonces vas comprando o vendiendo monedas, divisas, en paridades, ¿sí? Y en esas bajas o en esas subas vos podés ganar. ¿Sí? Básicamente para poder hacerlo necesitas muchísimos miles de millones de dólares. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, en el caso de que quieras realmente estar en el mercado real, en el mercado con el verdadero precio y siendo vos parte de estos grandes comerciándolo, o de forma minorista con estos brokers. ¿Se entiende? Entonces, por eso, bueno, el otro día comentábamos un poquito todos los brokers que se pueden utilizar para vos poder poner $1000, $500, $100, lo que vos quieras y poder operar. Bien, ¿hasta ahí estamos? Me parece perfecto y hay una cosa, ¿Alguna duda hasta por ahora? eso, el que vaya estando dentro del grupo, de la charla, desde Discord, desde Twitch, no duden en preguntar. Pueden Obvio, o abrir el obvio. micrófono y hablar, o mismo por ahí en el chat que está. La idea es que podamos ir armándolo entre todos. Pero por ahora De hecho, bien. vengo De siguiendo. hecho, es mucho más sencillo también si la gente me va preguntando y demás, porque me ordena. Si no, arranco. La idea es que podamos hacer algo corto, conciso, concreto, con una práctica y hasta la semana que viene. ¿Sí? Hasta de hecho podemos dejar como una tarea. ¿Entiendes? Uh, De hecho, si vos me haces acordar, al final haceme acordar de la tarea y podemos hacerla. ¿Sí? Bien, me encanta. me encanta esta nueva como cosa ahí de profe, me encanta. Ahí Iñaco va, ahí va. nos está empezando a contagiar a todos. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto de el tipo de estructuras como para arrancar. Entonces, en el gráfico estábamos hablando el otro día que cualquier gráfico, cuando vos lo aprendés a entender, aprendés a entender el idioma del gráfico, no importa qué activo digital estés queriendo operar, sea una acción, una divisa, una acción argentina, lo que sea, lo vas a poder dominar. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero primero arrancar es compartiendo la pantalla un poquito. No sé si se ve ahí. Perfecto, perfecto, lo vemos, Nero. ¿Sí? Perfecto. Bien, bien. Ahí está. Perfecto. Esto que parece al principio va a parecer chino básico, ¿sí? Que yo tengo ahí todas mis cositas, pero nos vamos a salir un poquito de ahí. Y lo primero que vamos a ver un poquito entonces es este. Lo primero es entender básico, rápido, que este gráfico todo está compuesto por velas, ¿sí? Estas velas en este caso son azules y negras, ¿sí? Esos son, básicamente es el instrumento de medición del precio, ¿sí? En este caso, como no sé, el lenguaje o un idioma, lo que sea, tiene letras, tiene números y demás. Nosotros en los gráficos lo que miramos es, o lo medimos al precio en velas, ¿sí? Donde tiene básicamente es entender que esto, que estoy por mostrar acá, en este caso vamos a poner una en grande, ahí, Tuki, esta, ¿sí? Uf.
Uf, ¿Qué hice? Perdón, ¿eh? Esto es demasiado, una vela. demasiado ron ¿Sí? dominicano, me parece, ¿eh? Sí, sí. Esto es una vela, esto es otra vela, ¿se entiende? Esto es otra vela y esto es otra vela. ¿Cómo están compuestas cada una de esas velas? Vamos a hacerlo sencillo y yo voy a ir haciendo acá. ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Sí? sí, lo veo, lo veo, lo veo. Bien, perfecto. Bien, para ir poniéndole así, lo que vamos a ver es que... Perfecto, ahí está. Tenemos, esto es una vela, por ejemplo, en este caso no importa el color, y está compuesto. Esto se llama cuerpo, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Todo esto es el cuerpo de la vela. Generalmente tienen esto que estamos mostrando acá, que es... no la puedo poner en el centro, aquí anda. Entiendo que no lo puedas poner en el centro porque tenés como ciertas casillas, pero entiendo que esa Sí, línea que estás dibujando tendría que ir en el centro de esta vela que acabas de dibujar. sí, pero en realidad se tiene que poner, hay algo que me está limitando que ahora lo vamos a ir encontrando. Pero bueno, para hacerlo más sencillo, entonces lo vamos a hacer De así. última, si no, agranda un toque el ancho de la vela y por ahí te permite hacer un... ¿Cómo, cómo? Que de última, agranda el ancho de la vela, se entiende que acabas de dibujar, y Sí, por ahí te permite hacer una línea en el medio. me parece que no me va a dejar igual. A ver, ahí está. Muy Bueno, bien. cuando quieran estoy dando el tema del curso de trading, a partir de... ¡Ah, qué Solo por poder dibujar capo! una línea. Bien, Ya sé trading, eso es lo que ya sabes pasa, mirá. tres. Muy bien. Bien, entonces, esto es una vela, ¿sí? Obviamente cada vela tiene distintos tamaños, pero entender que se está compuesto por esto, por un cuerpo, que en este caso los cuerpos están todos pintados completos, ¿se entiende? Depende del color, ahora lo vamos a entender, y por una mecha. Esta es la mecha de bajista y esta es la mecha alcista, dentro de la misma vela, ¿sí? ¿Qué entender acá? Que dependiendo del color, es si terminó, ¿sí? En este caso vamos a hacer así, por ejemplo, vamos a tiki, tiki, le vamos a hacer así, ahí, por ejemplo, esto puede ir así, ¿está bien? Y le vamos a hacer lo mismo, una mechita acá cortita y una mechita acá cortita. Entonces, entender esto, que la mecha cambia la vela cambia de color según el precio en el que cierra la anterior. Es decir, en este caso vamos a ver esta, ¿sí? Esta tuvo un recorrido desde que arrancó, todas estas velas tienen tiempos, un tiempo de duración. En este caso, por ejemplo, ves que acá dice 4 horas. Sí, sí. Entonces, en este caso estamos viendo una vela de 4 horas. Esta es una vela de 4 horas, esta es otra vela de 4 horas, esta es otra vela de 4 horas y así. Yo puedo ir bajando las temporalidades, pero no importa. Lo importante es que en el tiempo de duración de esta vela, el precio estuvo. En algún momento llegó desde acá hasta acá. ¿Se va siguiendo? Ahora, el tema es que mientras estuvo en este tiempo, ¿sí? Fluctuó el precio desde acá hasta acá. Ahora, a medida que se va acercando el tiempo y demás, va fluctuando y va cambiando. Por eso, en un momento, por ejemplo, para entender todo este recorrido, por ejemplo, el precio puede ser que arrancó acá, y en esta vela estoy haciendo el recorrido acá. Arrancó acá, fue hasta arriba, ¿sí? Fue hasta arriba, Tuki, llegó y después empezó a bajar, ¿sí? Empezó a bajar y empezó a bajar. Y terminó acá, ¿entiende? Entonces, lo mismo pudo haber arrancado acá, terminó acá. Entonces, al terminar acá, la siguiente, que es esta, arranca desde acá. ¿Se entiende? Pudo haber seguido hasta arriba un poquito más y después continuó bajando. ¿Me siguen? Bien, o Entonces, sea, ahí a ver si pude entender. Esto bien, mismo que vos me acabas de contar con estas velas, ejemplo que vos nombrás, yo al ver los gráficos que tenemos en azul y en negro, ¿sí? Noto que cada vez que, digamos, le supongamos la vela azul más larga que tenés, termina arriba y la siguiente azul que tengo arranca también en el mismo punto. Y entiendo que exacto. la negra arrancó en el mismo punto que terminó la azul, pero bajó. Entonces, Por por eso eso es después negra. arrancó con la... Ok, ok, ok. Ahí algo, Claro. ahí me gusta porque voy Bien, de a poquito entendiendo. entonces,
entender que esta, por ejemplo, ¿por qué está en azul? Porque arrancó acá, ¿sí? Que es donde terminó esta, y se fue para arriba. Hizo un poquito para abajo, pero después terminó la vela acá. Entonces se convierte en azul también. Ahora, la siguiente arrancó acá, fue para arriba, o sea que todo este momento se convirtió en azul, pero al final de la vela, terminó abajo. ¿A dónde terminó? Acá. ¿Se entiende? ¿Ves que está un poquito más abajo de donde Sí, arrancó? ahí tengo una pregunta. La mecha esa Bien. que vos nos acabas de contar, que son como esas liñitas, ¿te marca cuál fue el punto máximo o el El punto máximo de mínimo esa vela. de esa vela? Ok, 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 Claro. ok, me encantó, me encantó. Bien, bien, bien. ¿Hasta ahí estamos entonces? Bien. Está perfecto, está perfecto. Entonces, es ir entendiendo que todo vela tiene un cuerpo, las mechas es porque en realidad llegó hasta acá, pero después continuó bajando y no puede esto estar pintado, ¿sí? A menos que haya terminado acá. ¿Por qué? Porque arrancó acá. Entonces esto, si bien siguió bajando, pero vuelve al punto de entrada y en este caso siguió subiendo. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Hasta ahí? Está Entonces la perfecto, realmente. siguiente arranca acá y si hubiese terminado el precio acá, ahí se hubiese convertido en azul, pero como terminó acá, sigue en azul. Va a pasar lo mismo si la siguiente, por ejemplo, arranca acá, ¿me va siguiendo? Esto pudo haber hecho así, pudo haber hecho así, pudo haber hecho hasta acá. Todo esto sería azul, acá sería rojo, negro. Acá, puede terminar ahí y ya se convierte en azul. ¿Por qué? Porque termina, ¿se entiende? Sí, o sea, se convierte siempre y cuando termine más Ahí va. arriba de donde arrancó, es De donde azul. arrancó. Si termina más abajo, Exacto, aunque sea nada de donde arrancó, pero le exacto, termina más abajo, es negro. Y exacto. hago una pregunta, estas velas que vos decís que bueno, arrancan y terminan, es en esto, por como vos lo tenés seteado este gráfico, es cada Sí. 4 horas. O sea, arranca y cierra En cada este 4 horas. caso. Perfecto. Claro, ahora vamos a ir entendiendo un poquito, no quiero ir mareándolos, pero yo da exactamente igual, a mí no me cambia nada, por ejemplo, yo ahí puse de 4 horas, entender que cada vela es de 4, pero es lo mismo en velas de 15 minutos, solamente que van a haber más velas. Eso es entender después, a medida que vamos complejizando, vamos a ir entendiendo lo que se llama fractalidad, porque si no te vas a marear, ¿se Perfecto, entiende? perfecto, Pero perfecto. Por ahora venimos bárbaro. esta, bien, ahora quería que entendamos cómo se compone una vela. Cada vela también tiene un nombre. Esto es una vela doji, esta es una vela envolvente. La vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Yo ahora quiero ir tanteando los conceptos básicos. Ahora mismo, cada vela, ¿sí? Cada vela que tiene entonces un inicio y un cierre con picos máximos o mínimos y mínimos, ¿sí? Y se van componiendo dependiendo cómo cierre, si es alcista o bajista, ¿sí? Entonces tenemos velas alcistas y bajistas, ¿sí? Sí, hay algunas que Bien, bueno, van hacia el alza y los otros tocan el bajo. Me parece perfecto. exacto. Tienen un cuerpo, dijimos que tienen mecha, ¿sí? Perfecto. Y se van transformando en velas bajistas y alcistas. Ahora, ¿qué te estaba por decir? Te estaba por decir que cada vela, ¿sí? Dijimos algo fundamental acá, cada vela tiene un tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué dijimos? Que si en este caso estoy viendo velas de 4 horas, estamos hablando que la misma vela, ¿sí? La misma vela adentro tiene, por ejemplo, 4 de 1 hora, tiene Cuatro de una 4, hora puede tener pero 8 claro, de media hora 8 de y 15, así. no, No, claro, 8 de 30 exacto. minutos. 8 de 30, 16 de 10 15 de 15 y minutos así. y no puedo seguir Exacto, porque sé la tabla del 7 gracias exacto, al soft, nada más. exacto. Ahora entender que, por ejemplo, cómo se va a componer de esta forma. Que, por ejemplo, acá es donde ahora vamos a ir metiéndonos en las estructuras. Pero, por ejemplo, esta vela, estamos hablando de, no sé, de 4 horas. Y esta vela de 4 horas, por ejemplo, de 4 horas, ¿sí? Adentro tiene este recorrido, por ejemplo.
que son velas más chicas, ¿se entiende? Lo vamos a poner Sí, hasta ahí. entiendo. O sea, todo eso está, ok, ok, todo eso me viene componiendo como esta vela de 4 horas, ¿no? Con las altas y las bajas que Exacto, va teniendo, ok. exacto. ¿Ves? Por ejemplo, mira, dijimos que en este caso, mira, para hacerlo exactamente igual, esta, por ejemplo, ¿dónde arrancó? Ahí, Entiendo. ¿se entiende? Y Sí, terminó sí. acá porque estamos hablando que esta es una vela, para ponerle un nombre, alcista. ¿Entendés? Y ¿Por lo qué que es diríamos alcista? es, en todos Porque esos, no, 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 que en todos esos picos que vas dibujando, en algún momento uno de esos picos tiene que tocar el fondo de esa mecha y en algún momento también tendría que tocar como la parte de arriba de todo de la mecha, pero terminar este gráfico que vos hiciste en la Exacto, parte más arriba de la vela azul. exacto. No, ese es el pico, pero fíjate a dónde cerró. Acá. Entonces, Por eso desde tiene el que volver a pico, bajar. claro, pudo haber hecho esto, pudo haber hecho, as- eh, pudo haber jugado acá, 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 hasta que cuando terminó el tiempo de la vela, subió hasta acá. ¿Entiendes? Perfecto. Todo esto pudo haber pasado en velas de un minuto, por ejemplo. Todo ese recorrido se hizo en un minuto. Lo que yo digo es, bueno, vuelvo a insistir si hay preguntas y demás, posta, interrumpan. La idea es que Bien, vayamos también aprovechando como nada, las preguntas y demás. Entonces podríamos llegar a decir, en esto por ahí que vos nombraste, por ahí me estoy adelantando, pero sí, esto de la fractalidad, en el cual una exacto. vela, si yo estoy como haciendo trading con velas no sé, en este ejemplo, de 4 horas, y por ahí a mí me fue entre comillas mal, porque bueno, arrancó de una manera y terminó de otra, pero por ahí alguien que está utilizando velas de 1 hora, por ahí hizo mucha diferencia, ¿se entiende? Porque estuvo como en otras subes y bajas, podría decirlo así de alguna Exacto, manera. exacto, exacto. Dependiendo de la temporalidad que vos vas a tomar para operar, ¿sí? Vas a tener distintos resultados de cierta forma, porque, por ejemplo, alguien puede estar en esta vela de 4 horas operando, ¿sí? Solo esto. O sea, este recorrido. ¿Se entiende? Que estamos hablando por ahí puede ser de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, en 15 minutos. Está dentro este recorrido de una vela entera de 4 horas que hay otra gente que operan 4 horas. Y solamente tiene que esperar todo este recorrido para ver si cómo termina la vela. ¿Se entiende? Entiendo. Y podríamos decir que en algún punto es más, no quiero decir rentable porque no estoy apuntando como decir, bueno, ganamos más plata, sino el hecho de decir, el trader que por ahí puede estar literalmente minuto a minuto, es algo mucho más dinámico y ágil que le puede llegar a ser como más rentable en algún punto, pero no a nivel plata, ¿no? Sino que las variantes se multiplican. Exacto, en realidad, sí, rentable es absolutamente cualquier temporalidad según cómo lo operes, ¿se entiende? O sea, no es una cuestión de rentabilidad, sino una cuestión de que por ahí en temporalidades chicas tenés otra forma de operar porque es algo mucho más rápido, más dinámico, como vos estás diciendo, y por ahí alguien que está esperando en una entrada cuando la hacen 4 horas, se la pasa por ahí todo un día esperando para entrar, para así decirlo, ¿se entiende? Y vos operando en un minuto tenés muchísimas más velas, ¿se entiende? En un recorrido, en una misma vela de 4 horas, por ejemplo, entonces puedes entrar, puedes salir, puedes entrar, puedes salir, ¿se entiende? Obviamente a la Sí, vez el riesgo es mayor. eso. Mi pregunta es, yo no, o sea, Exacto. si hay alguien que decide, entre comillas, ir con una vela de 4 horas, en la mitad no puede cambiar y decir, che, quiero estar en velas de 1 minuto, o sí, ¿se entiende No, a lo que me no. refiero? No, una vez que entras, después vos ibas a ir mirando en la temporalidad que vos quieras. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, en mi operativa, yo entro en un minuto y después yo ya me paso a 5 o a 15 para que no sea tan cardíaco en mirarlo, pero yo ya hice la entrada. Ok, toda esa parte debo admitir que todavía no la entiendo, Exacto. No, no pero exacto. con el tiempo la voy a ir entendiendo. Así que, pero por Bien, ahora, todo esto que venís diciendo está, pero bien. recontra claro. Velas, velas, después vamos a ir viendo los nombres de las velas, no ahora, ¿sí? Y esto es lo que me está dando el pie para empezar a hablar de estructura de mercado. ¿Sí? ¿En qué sentido? Esto que te acabo de hacer acá, por ejemplo, es una estructura dentro de otra estructura, dentro de otra estructura y así. En este caso,
porque viste que estamos hablando de que una vela de 4 horas tiene tantas de tanto, tanto de tanto, entonces cada una tiene sus estructuras adentro, ¿se entiende? Como más microestructuras. En este caso, yo acá te acabo de dibujar, por ejemplo, un posible ejemplo de una estructura con respecto, una estructura en temporalidades más chicas de esta vela. ¿Me seguís? Está perfecto. ¿Hasta ahí? Está Bien. perfecto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir viendo tipos de estructuras. En este caso nos vamos a estar manejando con 3 tipos de estructuras. Ok, ok, ¿Sí? ok, me copa. Entonces tenemos estructura, es la más fácil, por así decirlo, o la más fácil de estructura alcista, estructura bajista y estructura... Baterista. Hay, Bueno, perdón. no, hay muchos nombres, pero yo la menciono como consolidada. ¿Sí? Y acá lo vamos a encontrar, estas estructuras las encontrás en todos lados. Ahora las vamos a ir viendo, pero primero es ir entendiendo un poquito y definiéndolas. ¿Se entiende? Perfecto. Yo ahí tengo En una este, pregunta. En sí. cierto modo, ¿existen solo 3 tipos de estructura o son como las 3 generales y adentro vamos a encontrar 1 millón? ¿O son 3 de las más generales y después aparte hay muchas más? No, 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 exacto. Estas son las estructuras. ¿Sí? Nosotros vamos a ir Perfecto. trabajando sobre estas 3. Una vez que vos las definís, después un poquito por dentro podés ir como siendo un poquito más específico. ¿Sí? Después Perfecto, vamos a ir perfecto. hasta hablando en una consolidada, por ejemplo, hay una diferencia entre una posible, se me acaba de ir del nombre, como, ¿Usted se ha comunicado con la casilla de mensajes sí, de Braille? me agarraste justo porque estaba pensando en la estructura alcista de Perdón, explicar la perdón, sencilla. perdón, perdón, perdón por Pero la pregunta. sí, vamos a ir detectando qué tipo, por ejemplo, de estructura consolidada hay una vez que llegue el momento. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, Bien. repaso un cachito para los ¿Qué que se quieres van contarme? sumando. Sí. Acá con el oso nos está contando un poco qué son las velas. Nos está contando un poco lo que son las estructuras y qué tipo de estructuras hay. Las Ujú. partes de las velas, que estuvimos viendo que hay un cuerpo, que tiene una mecha, que bueno, son velas alcistas o bajistas. Y decirles que tanto por el chat o mismo si quieren prender el micrófono y preguntar cualquier cosa, más que bienvenido. Así que nada, eso, vamos arriba. Bien, perfecto. Entonces, para ir rápido detectando las estructuras alcistas, decía que es la más fácil por el hecho de que el mismo nombre lo dice, es al alza, ¿sí? Y entender que en un gráfico estamos hablando de que cada una de estas, esto puede ser una sola vela, pueden ser varias velas, ¿entiende? Esto puede ser tranquilamente, voy a ir haciendo esto, ¿sí? Puede ser esto así, puede estar esto así, ¿se entiende? Sí, claramente entiendo de que cada una de Así, estas ¿sí? estructuras puede tener dentro, depende de Exacto. cómo lo subdividamos Depende de la nosotros. temporalidad. Exacto, perfecto. Entonces esto va siendo así. Entender que para detectar la primera estructura siempre tiene que haber, en este caso tenemos un mínimo, tenemos un máximo, ¿sí? Y acá es entender que el mínimo que le sigue, ¿sí? El mínimo que le sigue tiene que ser más alto que el anterior. Para que sea Ahí, una estructura alcista. alcista, exacto. Perfecto. Me Me va encanta esto. siguiendo, en este caso tenemos un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más bajo, más alto, un alto más alto, un bajo más alto y un alto más alto. ¿Qué pasó acá? ¿Sigue la estructura alcista? Y No, yo pero. tengo Y ahí muy tengo. bien, Por eso, ahí tengo una bien, pregunta, ¿sí? Claramente no sigue, por lo que me estás contando, no sigue la estructura, digamos, la estructura alcista porque el sí, bajo que tenemos nuevo es más bajo que el bajo anterior. Pero si nosotros tenemos un bajo que es más alto que el bajo anterior, pero un alto que no es más alto que el alto anterior, muy ¿sigue siendo bien. una estructura alcista? No te adelantes, Ah, perdón, escuchame. vos, perdón, perdón, profe, discúlpeme. Pero sí, exacto, vamos a ir viendo eso, ahora lo vamos a ir viendo. Primero voy a lo más sencillo. En este caso estamos hablando de una estructura alcista.
¿sí? Para hacerlo sencillo también al principio, ¿cómo vamos a ir detectando una estructura alcista? Bueno, primero entender que tiene un bajo más bajo, en este caso tiene un alto más alto, y después arrancan los bajos siendo más altos, ¿sí? Y los altos más altos. Otra forma sencilla de poder detectarla también, o sea, como ayuda, ¿se entiende? Tipo machetito, es tirás una línea, ¿sí? Que de a poco vamos a ir aprendiendo también a utilizar las herramientas, pero vos con esta tirás una, ves que acá tenés una línea de tendencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces la vas tirando desde donde querés arrancar a definir si es una estructura alcista o bajista, ¿se entiende? Y tirás Perfecto. una línea y vas entendiendo, ves que siempre va para arriba. ¿Sí? No hay ninguna que me rompa para abajo, a menos que en este caso, ¿qué pasó acá? Nos rompe, por ejemplo, la tendencia alcista y ya nos hace que un bajo más bajo que el bajo anterior. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde lo primero que tenemos que hacer es empezar a abrir el ojo y a decir, ok, si yo necesito que me continúe dando bajos más altos para continuar la estructura alcista y de repente ya tengo un bajo más bajo, es el primer indicio a que puede ser que empiece a convertirse en una estructura bajista. ¿Se entiende? No Perfecto. es, no es decisivo. No es que porque ya tengo un bajo más bajo, ya es una estructura bajista, sino que tiene que pasar, se tiene que conformar de la siguiente forma. Lo mismo que estábamos antes, para que termine siendo una estructura bajista, en este caso me tiene que dar un bajo más bajo, pero acá ya un alto más bajo que el anterior. Un bajo más bajo. ¿Y qué tenía que tener supuestamente? Sí, un alto más bajo que el anterior. Claro, pero Pero, no lo tengo. exacto. Exacto, por eso en este caso, simplemente capaz que hizo esto en realidad, era una estructura bajista en una temporalidad más chica, o sea, con muchas más velas de otra temporalidad, ¿se entiende? Completó posiblemente un ciclo. Todo esto lo estoy comentando nada más, no te detengas en eso, ¿se entiende? Pero pudo haber pasado algo que solamente funcionó para eh, sacar alguna liquidez o para completar algún punto y después continuó su tendencia alcista. Pero hasta acá tenemos una estructura bajista en una temporalidad más chica, seguro. Pero viéndolo así simple vista, acá tenemos, por ejemplo, si esto hubiese sido ahí, ¿sí? ¿Qué tenemos? La estructura Entiendo, una estructura bajista. bajista. Yo tengo ahí una Muy bien. pregunta. ¿Cuántos ciclos, entre comillas, tendríamos que tener como para poder tener una estructura consolidada? ¿Se entiende a lo que voy? Como decir, bueno, che, ¿cuántas veces se me tiene que repetir este patrón? ¿Dónde? Para que sea alcista, la baja anterior tiene, o sea, la baja, Exacto. o sea, ¿cuántas Mínimamente, estructuras? claro, mínimamente que se te forme la condición de que tiene que haber un bajo más bajo, un bajo, por ejemplo, en el alcista, ¿sí? Un bajo más bajo, un alto, un bajo y un alto. Porque si yo, O sea, con 4 puntos yo puedo llegar como exacto, a ya- definir el tipo de estructura. exacto. Porque si yo lo parto acá, por así decirlo, ¿se entiende? Vos acá tenés un bajo, un alto y un bajo, y vos no sabés qué puede pasar acá, si se va para abajo o se va para arriba. Perfecto, ¿Entendés? perfecto, Ahora, entiendo, ya entiendo. teniendo un alto, ¿sí? Ya ahí podemos definir que ya tenemos una estructura alcista. Y en este caso, por ejemplo, acá simplemente le agregué una más como para hacerlo un poquito más sencillito. Y acá volvemos a lo mismo. Tenemos un bajo más bajo, un alto, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo. Y acá se volvió a romper. Perfecto, perfecto, perfecto. Y acá posiblemente puede ser que esto haga así, tuc, ¿sí? Ahí estoy Y escribiendo por salga el para chat arriba. a ver si hay Bien, alguien que tenga alguna pregunta por ahí de muy esto, bien. pero seguimos. Entonces, acá ¿qué tenemos? Estructura alcista, ¿sí? Estructura bajista, verde. Perdón, pero cada vez que decís bajista no puedo dejar de pensar tipo en John Deacon
de Queen, ahí tocando el bajo Mm, ahí como puro pum, el bajista. No, pum, claro. pum, pum, No, no, no. pum. Perdón, tengo problemitas. No pasa nada, amigo. Lo sé. Fa, lo sé era. Eh, y ahora venimos a la última. ¡Ah! Creo que tengo un bichito en la pata. Ahí está. Y la última es la consolidada. En este caso estamos hablando de, puede ser consolidada, ¿sí? Que genera un rango. ¿Entiendes? Un rango de precio. Que ni va, ni sube, ni baja, ¿se entiende? Está ahí consolidado. ¿Por qué? Porque puede ser que esté juntando capital, ¿sí? Para hacer su próximo movimiento. O porque hay poca liquidez, o porque está haciendo un movimiento, como te decía, consolidando el precio para tomar fuerza y salir tanto para arriba como tranquilamente en realidad puede salir para abajo. ¿Se entiende? Bien. Debo admitir que esta por Y ahí acá, me fue un poquito más complicada sí, de entenderla por que eso las la otras. dejé para lo último. Este, Y ahí bien. viene lo que hablábamos, ¿te acordás hace un segundo que me lo preguntaste y te decía, déjame, dame 2 minutos, Entendé, no no me te saques del adelantes, guión. no te adelantes. En la consolidada tenemos lo que puede ser una acumulación, ¿sí? Mientras tanto que vos escribís, Una acumulación o le una decimos ahí distribución. a Tomardo que bueno, que ya este capítulo se está grabando, así que en muy breve ya está en YouTube, para que lo Buenísimo. puedan revisar. Así Muchísimas que, Bien, gracias, gente. no, gracias a vos, Siempre bueno Milena. aprender. Sí, 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 el conocimiento que no se comparte no sirve para nada, dicen por ahí. bien. Y no ocupa Entonces, lugar. Es verdad, no ocupa lugar, es lo más esa, y no mínimo. ocupa lugar. Escúchame, entonces tenemos vela, ¿sí? Entender que esto que estamos haciendo, por ejemplo, de hecho lo estoy haciendo perfecto ahí, porque tenemos un mínimo, arrancó acá el inicio de la vela, llegó hasta abajo de todo, ¿sí? Donde llegó a tener un máximo, por ejemplo, volvió a bajar, por ahí pudo haber hecho una acumulación, todo esto entender que son en temporalidades más chicas de la vela que estoy mostrando en este caso, y cerró acá, ¿sí? Y cerró acá, perdona. Este es el máximo y acá cerró. Y en esto que estamos hablando de una estructura alcista, una estructura bajista con sus condiciones sí o sí para que sean cada una de esas estructuras. Y acá esto es la consolidada, justamente la de consolidarse, de que está haciendo un rango, de que puede estar acumulando o distribuyendo, ¿sí? Que son como las especificidades, la especificidad de la consolidada, después lo vamos a ver en el próximo capítulo, para poder detectar si es una acumulación o una distribución, pero entender que en este momento no está haciendo ni máximos ni mínimos, ¿sí? Está, justamente se está consolidando el precio, está en un momento de tomar fuerza. Vamos a hablar como en criollo o en básico, como que está tomando fuerza el precio en ese momento. ¿Se O entiende? sea, en algún Como que punto no hay podemos decir como que, inyección. entiendo, se estabiliza, podríamos decir. Se estabiliza, exacto, se está Ok, estabilizando. ¿Por qué? Puede ser que en realidad es porque se está juntando capitales y donde de repente puede un banco, una institución, poner mucho dinero, tanto para arriba, o sea, para el alza o como para la baja, y ahí continúa su recorrido. ¿Se entiende? O en este momento puede haber poco capital, o puede estar peleándose mucho los que están inyectando capital para el alza, los que están inyectando a la baja. Todo esto entender que es una guerra de capitales. ¿Se entiende? En este momento siempre hay capitales tanto en venta como en compra. ¿En qué sentido? En este momento acá justo puede haber que bancos, ¿sí? Inyectaron, no sé, 200 millones, ¿sí? 200 millones de dólares, por decir una cosa, al alza, ¿sí? Y otras instituciones inyectaron 100 millones de dólares a la baja, ¿sí? En este caso es que acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en este? Entonces, acá ganó los alcistas, pero eso es algo que creo que todavía no me queda claro y creo que algo lo bien, explicaste también digamos, en la clase anterior, podríamos decir, sí, donde lo que yo, en esto que me decís, che, hay alguien que apuesta a que va a subir y hay alguien que apuesta a que va a bajar y la diferencia es que sube o que baja.
Sí, no hablamos nunca de apuestas. Bueno, ¿Sí? perdón, En perdón, todo es caso verdad. hablamos de inversión. No dije. Sí, hablamos de inversión o de última, en este caso las instituciones lo que hacen, invierten, inyectan dinero para manipular el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Esto es 100% entender, no es tabú, no entender que esto es una estafa ni nada, es entender que es un mercado financiero donde el mercado se mueve por inyección de dinero. ¿Se entiende? Donde en este caso se inyectaron, por ejemplo, estoy dando un ejemplo random, ¿sí? 200 millones de dólares, donde el precio de aquí, de acá, va a ir para arriba, y en otro caso otras instituciones, o las mismas instituciones que inyectaron dinero al alza, también lo inyectaron a la baja. ¿Para qué? Para que luego suba, pueda continuar su recorrido y venir a sacar órdenes de acá, porque a la vez que pasó esto, también pudo haber pasado, o sea, pudo no, pasa, por ejemplo, no sé, acá, lo quiero ir corriendo en este punto, ¿sí? Pero al revés, ahí bajó, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, pudo haber sido a la baja y esto a la alza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Acá ganó a la baja, ¿se entiende? Pero quedaron 100 millones al alza. Entonces, como el precio bajó, el banco o los bancos no van a perder este dinero. ¿Se entiende? Ni en pedo. Simplemente queda la operación abierta y lo hacen de nuevo, ¿ves? Que le inyectan acá de nuevo al alza, que suba para cerrar esta operación en cero, por ejemplo. ¿Me va Entiendo, siguiendo? entiendo, Es, entiendo es una cuestión totalmente. de balances. Quisiera algún día, y por ahí te lo digo como por ahí para algún día Sí, hacer tipo un ejercicio práctico, sí, de agarrar y tipo, que vos, o sea, que nos pongamos a jugar al Monopoly. ¿De dónde exacto. me Bueno, refiero? es eso. Y que vos estés haciendo una especie de trading sobre el Monopoly. No sé cómo decirte, soy recontra Sí, re sí, básico, disculpen, pero clarísimo, es mi clarísimo. manera de entender las cosas. Bien, entender que acá, ¿sí? Acá, al igual que en cada punto, ¿sí? En cada vela, hay órdenes, ¿sí? Órdenes de operaciones. Órdenes de operaciones, ¿sí? Entonces, si acá hay una orden, por ejemplo, de 200 millones, en realidad hay muchas que suman 200 millones, ¿me seguís? Muchas operaciones de 200 millones de dólares al alza y muchas operaciones a la baja. En este caso ganaron lo de las alzas, sube el precio. Y acá pasó lo mismo. Y quedaron estos 100 millones al alza. Entonces cuando llega el precio acá, liquida estas operaciones que habían quedado perdidas, por así decirlo, al alza. ¿Se entiende? Entonces esto queda en cero. ¿Se entiende? Las que habían estado al alza quedaron en cero. ¿Me seguís? Sí, sí, Es como, debo para admitir. hacerlo sencillo, Ok. es como, vamos a hacerlo como si fuésemos una empresa, ¿sí? Es como, a ver, o como si vos mismo estás, vos sabés que vamos a hacer una cosa, una pavada, ¿no? Algo muy burdo, pero vos entendés, vos sabés que eh, estás debiendo 10 pesos, ¿sí? Y vos sabés que mañana vas a cobrar, ¿sí? Vos estás debiéndole 10 pesos a tu viejo porque hace 3 días que no llegaste a fin de mes. Entonces vos le estás debiendo esa plata a tu viejo, pero te faltan 2 días todavía para cobrar, ¿se entiende? Pero vos sabés que cobras, ¿se entiende? Entonces como que, de cierta manera, como si vos le estuvieses pidiendo más plata a tu viejo, ¿sí? Pero vos sabés que la vas a recuperar. Entonces, vos estás con más plata en negativo, pero vos sabés que cuando cobraste, le devolviste la plata. ¿Entiende? Entiendo, 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 Entonces, entiendo. es un balance constante de que los bancos van manipulando el precio al alza o a la baja, pero para ir liquidando esas operaciones que quedan en negativo. Entonces, ¿quiénes están en todo este juego? Los minoristas que tratamos de entender este mercado o estos movimientos o estas posibles manipulaciones para entrar en esos movimientos. ¿Me seguís? Como diciendo, ok, yo entiendo acá que está en un mínimo, por ejemplo, ¿sí? Yo entiendo acá que está en un mínimo, ¿sí? Y posiblemente puede revertirse el precio para poder llegar hasta acá, por decir una cosa. ¿Por qué? Porque tiene que venir a sacar esas órdenes. ¿Me seguís? Sí, sí, Entonces, entiendo. Por eso, eso toda esa yo parte como tomo más eso de entrada. técnica, yo le Bien, quisiera dar un poco más de tiempo a mi bien, cerebro y a la por eso. explicación. Pero Vamos a sí, ir de a poco.
Lo importante es entender, lo más importante que es entender este mercado. Acá estamos hablando de una estructura consolidada, es decir, que no está haciendo ni mínimos ni máximos, eh, digamos, tan notorios, tan marcados, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque está acumulando o está consolidándose el precio. Entonces acá lo que se recomienda es no operarlo, a menos que realmente lo sepas, o sea, puedas hacer una estrategia y operes en una estructura consolidada, pero lo que te conviene siempre es detectar cuando se están produciendo estas estructuras tan marcadas y cuando entras, por ejemplo. ¿Se entiende? Entras en los mínimos para compras, ¿se entiende? Compras en los mínimos, ¿se entiende? Perfecto. Y yo tengo una pregunta. Y En acá estos, vendes en los máximos. en esta temporalidad que vos decís de decir, bueno, che, tengo un minuto como mínimo y como máximo, ¿qué tengo? No, como mínimo tenés velas de segundos. Velas de segundos, o sea que yo puedo Sí, sí, como, claro. entre comillas, comprar y vender en un segundo. Sí. Hay, Wow. hay que ver si Es, te da es mucho. el ojo, pero conozco gente que opera en segundos, sí, sí, sí. O por lo menos, por ejemplo, yo opero en un minuto y a veces me bajo a un segundo para ver cómo se está, por ejemplo, esto, yo tengo una vela de un minuto y me paso a segundos para ver esto, ¿entendés? Me encanta. Entonces, cuando llega un máximo, ¿qué hago? Por ejemplo, espero esto, ves que me rompa, ¿entiendes? El bajo anterior, detecto que se puede venir una posible baja, entonces vendo acá, por ejemplo. Eso lo vamos a ir viendo. Pero ahora lo más importante es entender esto. Una vez que se pueda entender las estructuras, uno ya puede ir detectando en el gráfico. ¿Hasta ahí estamos? Este es Me los encanta. primeros O conceptos de sea, trading. realmente, siéndote sincero, es como decir, creo que es ideal para gente ansiosa, pero al mismo tiempo no. ¿Me entendés? Exacto, Es como exacto. decir, hay que tener una mezcla bastante particular de emociones y de sensaciones. Pero tengo el trabajo de decirte, te quiero hacer acordar de la tarea que nos ibas a dejar. Bien, Porque quiero son 9 terminar con menos 2 eso. minutos. Exacto, yo ya, mi tarea hasta el momento está concluida, ¿sí? Con que ya hayas aprendido, o por lo menos entendido que en el mercado lo más básico, estamos hablando de estructuras, estamos hablando de velas, ¿sí? Y estamos hablando de no, no me gusta por sí. Después esto le podemos hacer. Después lo podemos hacer más prolijo y lo pasamos al Sí, Discord. ¿Qué lo te que yo iba a parece? decir era que sí, que puedas por ahí Esto hacer lo voy a una hacer más captura de prolijo. pantalla y podemos mandarlo en el Discord para que puedan tener ese cuadrito. La verdad que está bueno. Bien, ahora vamos a hacer así. Entonces, Dios. Ahora yo me encargo de hacer una screen, ¿sí? Pero la tarea va a ser, vamos a ir a que todos puedan entrar. Primero acordarse de que esto es TradingView, es la plataforma gratis, gratuita, que obviamente igual uno puede pagar, ¿se entiende? Para tener otras funciones y demás, pero no hace falta que paguen ahora cuando uno recién está arrancando. Entonces es desde TradingView, ¿sí? Podemos hacer esto, mira. Vamos a hacer rápido un básico de la página TradingView, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Lo que yo te voy a pedir también, Vamos a Coso, poner que cuando terminemos que mandes los links por el grupo. Bien, ¿ves? Vamos a ir, cuando entras acá, vas a ir a producto, vas a gráfico, y acá vamos a encontrarnos con, por ejemplo, esto se te va a aparecer así, y yo elegí, por ejemplo, Libra dólar, que es el par que yo uso, pero simplemente para usar la parte blanca, ¿se entiende? Pero vamos a entrar acá, vas a entrar a Libra dólar, no te va a aparecer esto mismo, porque esto es mi pantalla, pero sí te va a aparecer el gráfico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que todos los que vayan a hacer la tarea se pasen al gráfico de 4 horas, ¿sí? Y en lo que sea más sencillo, puede ser la última parte, por ejemplo, o del par que quieran, ¿no? Cuando miran acá van a ir eligiendo, pueden Bitcoin, podemos verlo, Ethereum, lo que sea, y se van a acercar y van a ver de la última, la idea es que busquen de la última parte, por ejemplo, ¿sí? Y que vayan marcando cómo se marca una estructura cuando uno recién arranca. Para que yo quiero borrar todo esto, ¿sí? El ejercicio más sencillo, como viste cuando vas al gimnasio, que primero te dicen, bueno, Andá y hace hace con 40 nada de minutos de bici, peso. vos.
Claro, con nada de peso hace un poquito de bici, un poquito de esto, un poquito de eso para ir acomodando los músculos. En este caso, ¿qué es lo que se va eh, practicando o afinando? Es el ojo, ¿sí? Entonces, por eso la idea es que nos pasemos a 4 horas, ¿sí? Porque el gráfico es mucho más sencillo de verlo. Y es por ir viendo, ¿sí? Quiero ir borrando todo esto mientras vamos charlando. Ir detectando estructuras, ¿me seguís? Por ejemplo, podemos ir acá, y me voy a pasar acá, y vamos a ir viendo, por ejemplo, ¿cómo hago? Me pongo ¿sí? Esta herramienta que es la de dibujar, ¿sí? O me puedo poner un círculo, por ejemplo, puedo ponerme, a ver si lo tengo acá. Sí, puede ser un rectangular y podemos hacer, mira, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Un Tenemos, máximo, sí, y tenemos, sí, un sí, alto, haces, exacto. un alto. ¿Sí? Acá, ¿qué tenemos entonces? Siempre, ¿ves? Esto continúa toda esta mecha. Siempre vayamos, viste que en 4 horas no hagamos lo rebuscado. ¿Se entiende? Hagamos lo sencillo. Un máximo es algo, es el alto. Tenemos un bajo. ¿Se entiende? Tenemos un alto. Tenemos un bajo. ¿Sí? No importa que esté como con estamos de acuerdo que acá hay varias velas. ¿Se ve? Sí, Al sí, 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 mismo sí. tiempo. Pero no importa, o sea, busquemos estructuras más macro, así. Entonces, ¿qué tenemos acá? De repente, ¿qué pasó acá? Nos Eso no está rompió. con, sí, eso no está con, Claro, entonces acá ¿qué tenemos, por ejemplo? Tenemos una estructura bajista, y le podemos ir poniendo color, por ejemplo, el bajista que sea verde, ¿entiendes? Entonces en esto puede ser verde, ¿sí? perfecto. Que sea verde, ahí, ¿se entiende? Le vamos poniendo todo lo que es bajista, le podemos poner verde. Todo lo que es alcista le vamos a poner azul, ¿sí? Ahí verde. Y ahora tenemos posiblemente, ¿qué tenemos acá? Tenemos un alto, o sea, tenemos un bajo, tenemos un alto, tenemos un bajo, ¿sí? Tenemos un alto, ¿ves? Tenemos un bajo, tenemos un alto. ¿Esto qué es una estructura, Lucky? Sí, tenés claramente va al Alcista. alza, porque nada, Bien. respetamos ¿Y esos acá qué patrones que dijimos pasó? hoy. Mirá, ¿nos Sí, rompió? entiendo. ¿Se entiende? Entonces ahora volvemos al verde y tenemos un bajo, un alto, un bajo. Este es casi es un alto un poquito más alto, pero viste que vos me decías hoy, che, ¿a partir de cuándo esa estructura bajita? Y mínimamente que complete un bajo, un alto, un bajo, un alto. En este caso, mira, tenemos un Sí, 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 bajo, entiendo. un alto, un bajo, un alto más alto, pero después que tenemos Se un cayó en bajo. picada. Claro, ¿se entiende? Tenemos, y sigue la estructura bajista, ¿se entiende? Tenemos un alto, tenemos un bajo, tenemos un alto, tenemos un bajo, ¿y? Tenemos otro bajo acá, tenemos un alto. En realidad podemos hacer, si nos queremos poner así muy fino, este no va. ¿Por qué? Porque tenemos este bajo, ¿se entiende? Entiendo, entiendo. No, 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 no llegó a bajar menos de lo que ya Claro. tenemos. Entiendo. Tenemos un alto, tenemos un bajo, tenemos un alto y tenemos un bajo. ¿Me seguís? ¿Y ahora qué pasó acá? Sí, Rompió. volvió a romper, Pero, así es. pero no podemos hablar de estructura alcista todavía. ¿Qué No, tiene porque que pasar? tenemos, sí, tenemos que volver a que tengamos un bajo más ¿Entiendes? alto y un alto más alto. Tiene que hacer un bajo más alto Y un alto más alto. Está perfecto. y un alto más alto. Muy bien. Entonces, para que esto sea alcista, entonces tenemos que estar hablando de esto por lo menos haga un bajo, un alto, un bajo, un alto. ¿Se entiende? Perfecto, mi querido amado Brian. Bien. Entonces, la tarea de ahora que yo quiero que hagan es que de distintos gráficos, estos por ejemplo, dijimos podemos ir cambiando de colores o podemos ir poniéndole flechas, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, está bueno sí que en un círculo, en un cuadrado o con esta herramienta así sencilla y que le hagas así, ¿se entiende? Como quieran. Pero la idea es
se puedan ir la gente, que la comunidad puede ir detectando estructuras bajistas, alcistas o consolidadas. ¿Sí? ¿Me Perfecto. seguís? Perfecto, Mismo perfecto, acá, perfecto. si vamos a hilar fino, por ejemplo, acá estamos hablando en otra temporalidad, lo que pasa que acá en 4 horas se puede ver como un mínimo, pero todo esto, si ves que es una consolidación, Así es que es, más o así es, menos, así es. es- ¿para qué fue eso? Para después, ¿ves? Tomar fuerza y bajar con mucha más fuerza, ¿entiendes? Perfecto. Entiendo, entiendo Muy eso. bien. De a poco voy Entonces, entendiendo un poco mejor el tema de las bien, consolidadas. entonces, por ejemplo, tenemos bajista, esto es alcista, que le vamos a poner en azul, ¿sí? Después tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos bajista, ¿sí? Acá teníamos, dijimos, seguimos bajista, ¿no? Porque ves que tenemos bajo, ¿se Sí, pero entiende? el alto no llega a pasar, entiendo. Exacto, entonces seguimos bajista, ¿sí? La idea es, esto se tiene que practicar un montón. Parece una pavada, pero es el mínimo que uno necesita para empezar a detectar después lo que vamos a ver la próxima, que es ya detectar, ¿sí? O sea, cómo anticiparnos a detectar una estructura bajista o una alcista. Porque si no, siempre, o sea, si esto es siempre el diario del lunes, nunca podemos llegar a operar. Entiendo. Ahí, Bray, ¿Se espérate que entiende? Pero está entonces perfecto. primero necesitamos Ahí detectar estructuras. te hago una pregunta que ahí Esteban nos pone Sí. en el chat, que dice, ¿esa gráfica de cuánto tiempo dijo que era? O sea, supongo que está preguntando esto de la fractalidad, ¿habéis dicho? Sí, perfecto. En este caso estamos hablando de, esto tiene que ser verde. Muy bien. Y estas azules. Estamos hablando de, en este caso, hagámoslo todos con 4 horas. ¿Sí? Ah, eso es lo que preguntó. O Sí, sea, creo que en realidad lo que está preguntando es, esto que vos estás trabajando ahora es sobre 4 horas o no, o sea, las velas son sobre de 4 horas. 4 horas, sí. Perfecto. Sí. Sí, ¿por qué? Porque como decía, después vamos a pasar a 15, pero primero hay que afinar el ojo. Una vez que uno ya entiende estructuras bajistas, estructuras alcistas y que puede realmente detectarlo, por ejemplo, yo me voy mucho más atrás, ¿se entiende? Ir marcando esto, ¿se entiende? O sea, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, acá me lo rompió, acá hizo un bajo, ¿viste lo que estamos viendo? Sí, 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 Pero no llegó a pero hacer no un llegó a alto. romper, entiendo. De hecho, continuó bajista, Entiendo. ¿entiende? Esto simplemente fue, ¿viste lo que hablamos de las órdenes? Mirá. Fue responder a una orden que había quedado como ahí colgada. Vino a responder esto, continuó subiendo para checarle el balance, pero después continuó bajando. Y después hizo un bajo, pero había quedado muchas órdenes de dinero acá. ¿Entiendes? Y vino acá. Me encanta Una porque vez que vino acá, siento que sos fue como bajando. tipo Neo en Matrix, que vos ves esto y vos ves transacciones y yo por ahora veo un Claro, electrocardiograma. exacto. Por eso, para ir saliendo del electro, hay que ir detectando estructuras. Una vez que vamos detectando estructuras, ya vamos a poder ir pasando a temporalidades más chicas, a poder ir viendo cómo detectar un cambio de estructura. Y una vez que detectamos cambio de estructura, ahí vamos a detectar dónde están las órdenes. ¿Sí? Para, una vez que vamos a... yo como dejo de Te digo, compartir. ahí estamos. Una vez que podemos detectar ya las estructuras y detectamos dónde están las órdenes, vamos a detectar dónde están los puntos de entrada. Una vez que detectamos los puntos de entrada, vamos a ir con la estrategia y después ya le vamos a hacer que todos pasen una prueba para Me trabajar parece. para soft. No. Bueno, nada, primero que nada, muchísimas gracias. Voy de a poco como ¿Quedó comprendiendo claro? cada vez más. Sí, la verdad que sí, voy comprendiendo como cada vez más. Posta Muy bueno. que me gusta cómo lo explicás porque lo bajás como a un lenguaje bastante sencillo. Así que Me nada, gusta, me gusta. darle como la chance a los que están ahora en vivo si quieren preguntar algo más. Y de no ser así, Ah, ¿qué fundamental. po? Pará. ¿Qué po? ¿Qué po? Porque la tarea muy buena, que la puedan compartir en el Discord. Como me voy a encargar de hacer ahora, voy a hacer los screens y además voy a poner los links de la página. Y además ahora por último, quiero enseñar a cómo
hacer la captura, ¿sí? Para que puedan mandarme en el Discord el link directamente y yo cuando me mandan el link no hace falta que me manden la captura como foto, sino me mandan el link y cualquiera cuando toca puede ver cómo quedó el gráfico. ¿Se entiende? Perfecto, Voy a perfecto, volver perfecto, a perfecto. compartir y con Dale, eso dale. nos vamos a ir, amigo. Dale, me copa. Mientras tanto yo tiro los chivos que tengo que Ahí, por tirar. ejemplo, Este, ¿se ve ahí? sí, todos estamos viendo, estamos viendo. Bien. Entonces, yo lo que hago ahí, por ejemplo, digo, quiero pasar la tarea al grupo. Entonces, yo una vez que hago esto así y detecto, yo acá voy a ir a este, hice captura y puedo poner guardar la imagen o copiar la imagen del gráfico o mismo copiar el enlace. Si yo copio el enlace, por ejemplo, ¿sí? Yo después vengo al Discord y le pongo control B en el grupito. Podemos armar, si te parece. ¿Querés que armemos ya el grupo de trading? Sí, claramente, claramente, claramente. Quiero ver. Vamos a crear un grupo de trading y Sí, tenemos que pueden ir agregar un mandando las grupito. tareas. Me La idea gusta. es que por persona mínimamente lo hagan sobre 2 o 3 gráficos distintos, ¿sí? Pueden ser, o sea, por ejemplo, vamos con este, te vas más atrás. Si no lo ves tan claro, bueno, en este caso ves que acá tenemos una tendencia bastante clara, entonces ir marcando los máximos y los mínimos, y acá cambió, ¿se entiende? Entonces ir grabando, ir pasándome esas cosas, o pueden ir acá y van cambiando los pares, pueden ir a Bitcoin, por ejemplo, o podemos, alguien que si se anima a hacerlo desde Ethereum, y yo acá, miren qué loco, esto es lo que hicimos la semana pasada, ¿te acordás? El domingo. Sí, 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 así es. Eh, eh, Estaba acá el precio, no sé si te acordás. Sí, 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 o sea, Estaba en un máximo. para los incrédulos está en alza, Sí, muchachos. sí, 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 sí. $1.600 ya. Cuando estaba acá, fíjate que igualmente no hizo un alto más alto, sino lo que te había mostrado vino a buscar estas órdenes. Bajó, vino a buscar esto que lo tenía marcado acá. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo, ¿se entiende? Esto Me no es que son encanta, me linitas que encanta. yo hago. Admito Vino que y boom. voy a hacer, ¿cómo se llama? Voy a hacer la tarea. Me comprometo a hacer la tarea porque es un tema que la Es verdad súper, súper interesante y además está buenísimo, me como decía, interesa. el día de mañana, o sea, yo aprendí, por ejemplo, o arranqué, ¿sí? Tradeando o comprando acciones argentinas, por ejemplo, que es súper interesante cómo se manejan las acciones argentinas, aprender más de nuestro mercado y demás. Y me acuerdo que mis primeras compras de acciones argentinas fue en plena pandemia, entre lo fundamental, que es lo que más me interesa a mí, lo que más me gusta, y el gráfico. ¿Entiende? Decir, che, por ejemplo, mi primera acción fue Mori, que fue sobre el trigo, o sea, harina. ¿Por qué? Plena pandemia, de repente se venía todo esto del abastecimiento y qué sé yo, y el Estado había hecho un acuerdo con la empresa Morix, y fue muy loco que ahí fue, gráficamente vi como el precio iba primero a buscar las órdenes, o sea, lo vi concretamente porque era el acuerdo, todo el mundo hablaba de Morix, qué sé yo, de repente bajaba, bajaba, nadie entendía por qué, y en realidad fue como, cuando llegó ahí abajo compramos y después hicimos una diferencia muy copada Me encanta, a los días. me Así que es encanta. muy interesante que cualquiera lo pueda aprender. Se vienen nuevas información de Ethereum, se viene de Bitcoin, se viene de todo. Decir, che, no compro ahora en 1600, espero un retroceso porque todo movimiento tiene un alza y tiene un bajo. Entonces esperar el bajo. Me Eso es encanta, un me poquito encanta, lo que me queremos encanta. hacer en estas semanas y que la gente pueda aprovechar y aprender un poquito y no Perfecto, comerse perfecto. la El- ansiedad de comprar olvídate, olvídate que la ansiedad mató al hombre. ¿eh? Bien, yo como siempre, Bray, te voy a dar las gracias. Voy a tirar los chivos de YouTube, o sea, para la gente que nos está mirando en YouTube, sepan que está el canal de Discord y que se pueden virar para poder estar en el vivo y poder charlar con nosotros. También les tiro el chivo a la gente que está en Discord de que, che, vaya y segundéennos, por favor, en el, en el canal nuestro de YouTube. Así vamos ganando suscriptores y demás, y de a poco la comunidad se va agrandando. Bueno, nada, gente, muchísimas gracias. Gracias, Bray, por arrancar esta semana conmigo de esta manera. Por favor, un Este, placer. Gracias y buena semana. Que corten, ¿puedo hacer alguna consulta? sí, sí, Una cortita. claramente. Quería Obvio. esperar el pie. ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches. Muy buena la explicación antes que nada. Les hago una consulta más que nada relacionada a lo que será el mundo cripto. Hay un refrán de cripto que es nadie sabe un pomo, básicamente. En realidad la palabra decía shit, pero yo quería ser más elegante. Un Más poquito que más nada, didáctico.
Sí, sí, estamos en horario de protección al menor, creo todavía. Eh, Eh, Básicamente se nos incluye a desarrolladores, traders, analistas, lo que sea, periodistas y gente normal. ¿Cómo se lleva ese lema de Nobody's Not a Pomo con lo que sería el trading, análisis de mercado y demás? Eh, Porque es como una contradicción si se quiere. Yo no conozco mucho del tema, por eso pregunto. Bien, les voy a pedir un cachito de silencio acá, por favor. Ok, o sea, con respecto a lo que es la parte fundamental, la parte de noticias, decís vos, y con lo técnico, a ver, ¿es No, esa la lo que yo creo pregunta? que es lo que está preguntando por ahí, A Fede, ver. decime si estoy entendiendo mal, en el hecho de decir, che, nosotros estamos tratando de, en esto, por ejemplo, del trading, de tener un análisis sobre el mercado y en base a ese análisis poder ir como entrando y saliendo para poder hacer una diferencia. Y esta como refrán que dice, che, nadie sabe un sorongo, fue un poquito menos de protección al menor, es como si, bueno, che, ¿cómo se lleva esto de poder como querer decir, che, analicemos este mercado si al mismo tiempo te dicen que nadie sabe realmente lo que pasa con las cripto? Ah, bien. Sí, mira, buenísimo lo que estás diciendo. Es entender un poco. Cuando uno entiende el mercado, no es porque lo digo porque lo entiendo, ¿se entiende? Sino, pero en realidad cuando uno entiende el concepto de este mercado, empieza a entender que en realidad es, como lo dije al principio, es puro y exclusivamente manipulación. Ya si vos entrás en este mercado entendiendo que en realidad es puro y exclusivamente manipulación de las instituciones más grandes, vos ya entrás de cierta forma con un plus más. ¿Entiendes? Porque vos no estás entrando al mercado queriendo ganarle o con la esperanza, sino en realidad vos ya entrás como si entraras como 3-0 en un partido arrancando en el primer minuto. Y con esa forma, formándote más tanto de lo que es lo fundamental, las noticias, obviamente hay muchas páginas que realmente, digamos, son reales, fehacientes, que no son fake o que no están pura y exclusivamente a propósito para la manipulación. Más un poco de lo técnico, vos lo que podés hacer es ese engranaje perfecto de no poder salir tan lastimado. Cuando hablamos, yo siempre soy una persona súper sincera y por eso no soy de esos, lo decía el otro día a Alito, Ali, ¿no? ¿Ali? Ali. No sabe mi Ali. nombre, yo me llamo Lucas, pero me dicen Ali, por No, favor. El Ali. tema es que tenemos un Ali y un Alito en el equipo. Es Claro, complicado. no, y Ali le decía como, hay tanto vendedor curso, hay tanta cosa que te venden otra idea, ¿se entiende? Como esta de esta bola de cristal o esta fórmula perfecta. Y yo en realidad lo técnico, por ejemplo, me sirve a mí para entender con lo fundamental, o sea, con las noticias o con lo que está pasando con el contexto, puedo de cierta forma decir, che, ok, entiendo que sabiendo que se puede venir la baja o sabiendo que se puede venir una alza por tal y tal cosa, me apalanco con el gráfico para entrar en esos puntos como más fuertes para agarrar esa subida o agarrar esa bajada. De hecho, por ejemplo, como decíamos el otro día que mostré lo que yo veía de gráfico y no pasó a la perfección, pero sí el concepto, o sea, por $200 no tocó perfectamente el punto, pero eso fue una semana antes de que pase. Sí, Simplemente es entender y ahí, que Bray, puede venirse a esos lugares. a mí me ocurre, Bray, que sin meterme por ahí con temas sensibles como por ejemplo la guerra, es algo que realmente es terrible lo que está ocurriendo, pero si alguien por ahí estudia un poco de historia, a lo que hoy es la mejor manera, entre comillas, de reponerse de una gran crisis o de un mercado que está parado, desde antaño fue la guerra, y cuando se desató la guerra en Europa, en cierto modo era como, y sí, era lo que iba a pasar. Y cuando se desató la guerra, todo el mundo sabía que ciertas cosas iban a subir de precio y ciertas cosas iban a bajar. Por ahí, al estar, como vos decís, bueno, che, informado, con este ejemplo que nos dabas del trigo en Argentina cuando arrancaba la pandemia, lo que te da es no la bola de cristal, pero sí por ahí un análisis claro y concreto de lo que puede llegar a pasar teniendo en consideración las cosas que han pasado. O sea, no porque me Sí, parece hoy que el Bitcoin va a subir. O sea, no surge claro, así. básicamente es como decíamos, nosotros acá no es que estamos dando un curso de trading de esos, como la idea de venderlo después, sino simplemente es de lo que cada uno sabe, en este caso, lo que más sé, porque me estoy dedicando a esto, por así decirlo, que parece que parezco poco porque si veo los gráficos me da vergüenza, pero de cierta forma es dar herramientas, ¿no? Como decir, che,
Mirá, un ejemplo también claro, no solo el de la semana pasada, que dije lo del Ethereum, de cierta forma, no como gurú, sino como, che, me parece que puede pasar esto. Y nosotros a nivel proyecto, mucho tiempo atrás, cuando el Ethereum lo arrancamos en un Ethereum que eran $4.500 más o menos, eh, muchas de las cosas hemos especulado para, para comprar mucho más abajo, o mismo nosotros teníamos reserva en Ethereum mirá, está allá, lindo. Teníamos una reserva en Ethereum, obviamente, porque es un NFT en la red de Ethereum, y hemos vendido los Ethereum para no comernos esa bajada, que, a ver, insisto, no es que teníamos, o yo tenía la bola de cristal y sabía en qué momento perfecto, puntual iba a bajar, pero la realidad es que sí, la bajada de las criptos estaba cantada. No sabemos en qué momento puede pasar, pero sí uno que lo sigue todo el día, que está leyendo, que sabe lo que implica toda la suba de intereses de las tasas de intereses del dólar en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa con el desabastecimiento de los commodities por Rusia, por China, por esto, por el otro. Sabemos que todo eso es un conjunto de por qué estaba subiendo el dólar, entonces me estaba bajando el oro, entonces las criptos inevitablemente por caos o por miedo la gente saca lo que tiene en cripto para ponerlo por lo menos en un USDT, o sacarlo directamente para tenerlo en físico o para pasarlo a otro commodity, ¿se entiende? Es como cuando vas teniendo un poco más de herramientas, vas armando el rompecabezas, que no solamente el rompecabezas de software es el más importante para armar, pero me va siguiendo Fe en ese sentido. Es como cada uno, el que está en su nicho, va entendiendo el contexto o las cosas desde su lado. ¿Viste? Un ingeniero lo entiende de su lado, el contador lo entiende de su lado. Bueno, en este caso, cuando uno más o menos ya está informándose mucho más o inclinándose más, en mi caso, más en la economía, más en todo lo que es lo que pasa con las acciones, con todos los activos de la bolsa, por así decirlo. Bueno, uno va armando el rompecabezas del contexto para tratar de sacar alguna ventaja, por Sí, así y decirlo. ¿Entiendes? entendamos también, Negro, que nosotros venimos, por eso digo, o sea, que le decía recién a Tomardo, nosotros venimos a compartirles conocimiento que nosotros mismos utilizamos de este modo, ¿no? Y que qué mejor, y invito a Fede y a quien sea, a poner en jaque un poco lo que nosotros planteamos, o sea, si no hay debate, como que no hay crecimiento Obvio, tampoco. totalmente. Entonces, nada, desde lo personal es como, che, gracias como por esa pregunta, como para. Creo que es un lindo cierre de la Re, re, charla re. de hoy. No, de hecho, como decíamos, siempre estamos hablando de dar herramientas. La herramienta es decir, che, a mí esto me sirve. De hecho, el domingo pasado, en algo más introductorio, pasé páginas que yo miro para estudiar y demás. Después, en los próximos, a medida que vayamos pasando de lunes a lunes, domingo a domingo, creo que a mí me va hoy porque estoy de vacaciones y preferí hacerlo hoy. Pero la idea es también decirle, che, miren, a ver, es recomendación. Yo miro estas páginas que me parecen que son súper serias, que son súper reales, que estás minuto a minuto. Yo tengo una aplicación donde me va pasando minuto a minuto noticias de a nivel mundial, obviamente seleccionadas y filtradas por lo que a mí me interesa saber, por lo que afecta al mercado. Entonces, por ahí les puede servir, decir, bueno, cuando vos quieras comprar algo, mirá antes un poquito cómo está, o saber si ahora que tenés algo, noción un poquito más de los gráficos mínimamente, decir, pará, yo quiero comprar esto, bueno, estoy en re alto, voy a comprar más bajo. El otro día también en la charla introductoria dije, che, mirá, no quiero dar una recomendación de compra en algo, pero dado el Pero rompecabezas compren Ethereum, contextual, dijo. no, dije compre Ethereum y dije también, che, Petrochina. ¿Por Sí, sí, qué? sí. Y porque estamos hablando de que hay conflicto con el petróleo, que hay conflicto que Rusia no le va a dar más a Europa, que Europa no quiere saber nada con Rusia, qué sé yo, y esto, ¿y quién va a abastecer de petróleo? Y gran parte China. Entonces, Petrochina se va a ir para las nubes. Hace ya meses que viene pasando que Petrochina cada vez de a poquito, sin decir nada, el gigante viene subiendo. Entonces, es simplemente herramienta, no es una recomendación, no es que ahora quiero que vaya toda la gente a comprar Petrochina, No, ¿se y entiende? además, o sea, creo que como fin de recomendaciones como de hoy es el hecho de decir, che, y aparte de por ahí hacer la tarea de trading, si realmente les interesa, a mí de a poco me está picando el bichito de Twitter, este,
donde Listo. escojan alguna herramienta donde lo que les permite es tener la actualidad de lo que está ocurriendo en ciertos nichos de interés. Totalmente. Entendamos que, no sé si trading, no sé, no se puede hacer por ahí estoy errado, ¿no? Una hora de vez en cuando a ver qué pasa. No, tiene que haber una periodicidad y tiene que haber un estudio y un análisis previamente. Esteban dice, ni Dice, ni patacones patacones tengo. tengo por ahí. Bienvenido, Pero así se arranca, así yo se tengo arranca. Lecops y Quebrachos. No sé la edad de los que nos están Mirá, escuchando, pero por ahí entenderán. creo que para cerrar, me encantaría decir algo que dice, ni patacones tengo. Mirá, eh, lo primero que te voy a recomendar es aprender, porque cuando vos aprendés algo nuevo, en este caso sea una gráfica, sea empezar conmigo una vez por semana a ver alguna noticia, empezás a tener el foco con nueva información o con nuevas cosas que no solamente lo que vemos en el noticiero, las manifestaciones, que el dólar sube, que esto y otro, empezás a ver oportunidades y empezás a tener otra mentalidad o otra visión, decir, che, ok, hoy no tengo dinero. Pero pará, aprendiendo esto, o por ahí justo tengo unos pesos, tengo el aguinaldo a fin de año, qué sé yo, por decir cosas, y en vez de gastármelo, decir, ahora que ya sé que hice un montón de cursos de trading, lo que sea, o de inversiones, o ahora que puedo ver, y digo, le tiro unos pesitos a tal acción porque vi algo, o aprendí trading y le tiro unos pesos ahí, ¿se entiende? Es como, en realidad es, no porque no tenés plata no aprendes algo. No, Primero no, y aprendelo más. porque aprendiéndolo lo más probable es que te haga llegar a poder hacer Y que algo vimos que, por distinto. ejemplo, hay toda una opción que creo que va a ser parte de la tarea más adelante, que ¿Y es acciones esta, argentinas? no, independientemente de acciones argentinas, sino esta posibilidad que te dan estos buscadores, donde vos podés hacer cosas como con dinero ficticio, Simular. como para Sí, simular todo lo simulás. que estás haciendo. Bueno, Exacto. siendo 9:30 de la noche, la verdad, bueno, Un 9:30 lujo. acá, Estoy 8:30 feliz. allá, la verdad Yo que estoy en serio, feliz. gracias tanto, bueno, Fede y Esteban que se sumaron, a Tomato que también se había sumado, bueno, Iñaco que está por ahí siempre bancando, nada, muchísimas gracias por sumarse. Mañana no se pierdan a las 8 de la noche, va a estar Buba, que va a estar hablando de marketing de otras colecciones. Ahí Esteban dice un espectáculo, muchas gracias. Primo, saludo allá. Nada, gente, muchísimas gracias por estar del otro lado. Y bueno, nos estamos viendo mañana a las 20 horas. Mi querido Amado Bray, muchísimas gracias por haber estado Gracias, en serio. Un en lujo. Estoy esta charla con la comunidad. feliz. Feliz y agradecido. Bueno, Abrazo che, grande. muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el Muchas gracias. próximo Hasta luego. episodio. Vamos arriba. Muy bueno. Vamos.